Reciban un cordial saludo. Vamos a empezar una clase especial el día de hoy, en lo que veremos ya el tema de el lenguaje de manipulación de datos para este caso de SQL Server. Muy en particular hay que trabajar o vamos a trabajar con una base de datos que yo le tengo, por decirlo de esa manera, bastante cariño. Es una base de datos bastante antigua. Es una base que se llama Norwin. Este archivo, bueno, se los puedo compartir después. Los voy a compartir. Y lo único que hay que hacer, como ven, es un archivo que tiene extensión .sql. Es un archivo de SQL que puede ser abierto con el Workbench para MySQL o el SQL Server con el Management, aunque las sentencias internas son propias de SQL Server. Lo único que hay que hacer es arrastrar y jalarlo dentro del SQL Server. Automáticamente el SQL Server o el Management Studio en este caso lo que va a hacer es cargar este conjunto de sentencias que tiene o este script que tiene el SQL Server o que tiene el archivo, perdón. Entre esas, por ejemplo, está una base de datos UseMaster, consulta si es que la base de datos existe y otras sentencias más propias del lenguaje SQL para el SQL Server, en este caso el 2012. Sí, tiene unas configuraciones adicionales, ¿no?, de los archivos de base de datos que no nos van a importar mucho que digamos, al menos no por ahora. Lo único que hay que hacer sin tocar nada, sin tocar absolutamente nada, solo arrastrando y listo, es hacer clic en el botón ejecutar o en su defecto presionar F5. Dependiendo de su computadora puede ejecutarse mucho más rápido o más lento, ¿no? El mío tiene ciertas falencias, así que puede demorar. Un pequeño mensaje que lo voy a obviar porque supongo que la base de datos ya está creada. Y acá tenemos la base de datos. Vamos a ver la base de datos con la que vamos a trabajar en lo que queda del curso. Y para eso voy a crear una base de datos. Cuando amplío esta opción que dice diagramas de base de datos, ¿sí? Si ven por acá diagramas de base de datos, le echo clic en el símbolo de más, me sale un mensaje como este, ¿no? Esta base de datos no tiene uno o varios de los objetos de soporte necesarios para usar diagrama de base de datos. Deseo crearlo, le doy sí. Seguidamente le doy clic derecho, nuevo diagrama de base de datos. Y selecciono todas las tablas. ¿Sí? Estas son las tablas que tiene la base de datos Norwin, por cierto. ¿Sí? Aunque algunas muy poco lo vamos a usar, pero bueno. Le doy clic en agregar. Se van agregando las tablas. Una vez que se agregan todas, le doy clic en cerrar. Y por acá vamos a ir viendo cuál es la estructura de tablas que tiene esta base de datos. Esta base de datos de Norwin es una base de datos de ventas, ¿sí? En este caso está en inglés, obviamente. Y esa incluye acá varias cosas interesantes, ¿no? Como puede ser un empleado trabaja en un territorio o varios territorios, ¿sí? Empleado trabaja con varios territorios. En un territorio que pertenece a una región podría ser algo así como departamento provincia. Fíjense que acá hay una relación especial. Fíjense, ya habíamos visto con anterioridad que esta llavecita representaba el 1 y el símbolo de acá infinito representaba el mucho, ¿no? Un empleado trabaja en muchos territorios, puede ser, ¿no? Pero acá hay una relación de 1 a muchos y apunta a la misma tabla. Es algo que se explicará más adelante, ¿sí? Este empleado recibe órdenes, o sea, órdenes de compra de parte de un cliente, obviamente. Customer es el cliente. El cliente tiene una zona donde habita, por decirlo así. Esta orden es transportado por un transportista, valga la redundancia. Tengo productos, tengo los detalles de ese producto, es algo que vamos a ver una clase futura sobre esto. Y tengo las categorías que tienen los productos, ¿no? Una categoría tiene muchos productos, un producto está en muchos detalles del orden, es decir, de la compra, ¿sí? Fíjense acá como
como esta tabla order details tiene dos llaves primarias. Sí, tiene dos llaves primarias. Pero bueno, vamos a empezar por algunas cositas de acá para poder ver el tema del lenguaje de manipulación de datos. Un ratito. Muy bien. Entonces, bueno, esto de acá ya que ya se creó lo cierro, no hay problema. Puedo crear una nueva consulta. Y vamos a ver sobre nuestras tablas. Tenemos algunas opciones, ¿no? Una de ellas es la de productos. Vamos a desplegar productos y vamos a ver. Productos tiene relación con, es una llave primaria y tiene dos llaves foráneas. Uno que viene a ser del proveedor, por decirlo así, y otro de la categoría del producto. ¿Sí? A su vez, como podemos ver, muchos de ellos, a excepción de Product ID y Product Name, todos son de tipo nulos, es decir, pueden quedar en blanco. ¿Sí? Y vamos a ver también la tabla de categorías, que tiene el nombre de la categoría, que es no nulo también, categoría ID, description y picture, si es que tuviera una imagen. Sí, pero las imágenes, como en algún momento les mencioné, no es muy bueno, muy común guardarlos dentro de la base de datos. Sin embargo, se puede hacer, aunque la imagen se pierda. Además, recuerden que les voy mencionando que esta base de datos es bastante antiguo, pero para lo que vamos a hacer o explicar va a servir bastante. Entonces, aparte de eso, vemos unos datos que empiezan con n, nvarchar, ntext. Ya les mencioné en algún momento que esos datos son propios de SQL Server. Nosotros veíamos varchar, char, etc. Pero SQL Server tiene los tipos de datos nvarchar, nchar, etc. Y esos de ahí son datos especiales de SQL Server. Es decir, SQL Server, mejor dicho, recomienda que se usen sus tipos de datos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por categoría, en este caso. Y entonces, si yo quiero, vamos a ver, como les decía, el lenguaje de manipulación de datos. Si yo quiero, por ejemplo, vamos a empezar por insertar datos. Si yo quiero insertar datos, yo lo que tengo que hacer es usar la sentencia inserinto, ¿sí? Inserinto. Aunque si no me equivoco en SQL Server no es necesario el into, pero vamos a usar el into por ser una sintaxis más propia de ANSI, ¿no? Más propias del estándar. Y de ahí el nombre de la tabla sería de esta manera, ¿no? El nombre de la tabla. El nombre de la tabla. Y proseguir de forma seguida, perdón. O de forma opcional. ¿Dónde estás? De forma opcional lo pongo entre corchetes porque es opcional. Entre paréntesis indico los campos. Puede ser campo 1, campo 2, campo N. ¿Sí? Empezamos por esa parte. Y de ahí le doy los values. Values ya viene a ser los valores. Valor 1, valor 2, valor n. Este valor, cada uno de estos valores corresponde al campo que estás haciendo referencia, ¿sí? Hacer referencia al campo. Entonces, voy a poner acá use, aunque al ejecutar la sentencia anterior, todo ese conjunto de sentencias que estaban para crear los otros Norwin, y el Norwin ya ha puesto el use Norwin, por eso lo ven acá, ¿ve? En esta parte ya estoy con use Norwin. Entonces, si yo quiero insertar en categoría, yo pondré inserinto tabla, perdón, la tabla, no va el símbolo de menor y mayor, simplemente la tabla es categories, sí, categories. Y en este caso hay que considerar algo. Si vamos a analizar un poco esta tabla un poquito más a fondo, yo puedo hacer esto, darle clic derecho y ¿dónde está? Acá está. Seleccionar las primeras mil filas para hacerlo, digamos, por el asistente.
Y fíjense que Category ID tiene dato autonumérico, ¿sí? Lo podemos notar automáticamente, ¿no? 1, 2 hasta el 8, ¿no? Entonces, yo lo que voy a insertar acá, voy a especificar entre paréntesis. Si no, si fuera a insertar todos los datos, absolutamente todos, yo no es obligatorio hacer esta sintaxis alternativa u opcional, sino solamente lo que, sino todos los datos y no se pone esto, ¿no? Pero como yo no voy a insertar la imagen y no voy a insertar la categoría, yo tengo que poner acá entre paréntesis los campos que voy a insertar. Uno será category name y otro será description. Sí, description. Description. Ok. Me parece que description es una palabra reservada. Vamos a ver, esperemos no tener problemas. Le pongo values. Dice que the category name es un nchar. Entonces va entre comillas. Nvarchar, perdón. Va entre comillas y le pongo lácteos. Y la descripción dice productos derivados de la leche de vaca, por ejemplo. Selecciono esto con el mouse y le doy clic en ejecutar. Me dice una fila infectada, unas filas afectadas, perdón. Me voy acá a la sentencia anterior que me ha creado el mismo SQL y le doy clic en ejecutar nuevamente y veo por acá, ¿no? Veo por acá estas características que he insertado. En el caso de Picture, lo que se vendría a ser la imagen, no hay ninguna imagen, obviamente, porque yo no la he insertado, ¿sí? Entonces, esta sería una forma de insertar. Pero a ver, vamos a ver en la estructura, a ver si hay otro que podamos insertar. A ver, shipper ID, vamos a ver la estructura de shipper ID. Shippers, o los transportistas. Sí, parece que también es autonumérico. ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Tendría que abrir nuevamente esta creación y buscar la creación de shipper, ¿no? Entonces vamos a poner control H, no, esto es para reemplazar, ¿no? Control F, define shippers. A ver, shippers, ajá. Cuando vemos esto de identity, estamos seguros de que es es autonumérico, ¿no? Como ya les expliqué, este 1.1 es una característica especial que empieza en 1 y que va incrementándose de 1 en 1. Es una sintaxis opcional porque ya han visto que si le pones identity nada más, empieza en 1 y va subiendo de 1 en 1. Esto acá especifica que vas a empezar en 1 y tienes que ir subiendo de 1 en 1. ¿Sí? Entonces, creo que casi todos los campos tienen esta condición de autonumérico, salvo empleado, pero realmente me voy a demorar mucho, o creo que incluso empleado también. A ver, voy a buscar uno, otra vez región. Ok, hay uno, pero no es de la tabla. Probablemente ya nos pasamos. Otra vuelta por acá, hay que empezar. Employees, customer, orders. Bueno, vamos a parar el tiempo en esto mucho, así que vamos a trabajar sobre lo que ya tenemos. Así que, ¿dónde era? Listo. Entonces, como yo tenía una tablita, creo por acá, a ver, tengo otra base de datos de repaso. Alumno, pero esto creo también lo habíamos creado autonomía. Ah, no, este está char, por ejemplo, ¿no? A ver, voy a cambiar mi base de datos. Voy a estar directamente desde acá. Tengo una base de datos repaso, que es de un video anterior. Y está como nos... Bueno, voy a comentar esto. Muy bien. Fíjese que en esta parte, para esta opción yo tengo insert y puedo incluso obviar el into, ¿sí? Y directamente la tabla. Insert alumno. No es necesario hacer el salto de línea, sino que yo hago el salto de línea para que se vea más ordenado. Entonces que empiezo a poner todos estos.
datos que me está pidiendo, ¿no? Que vendría a ser el código, nombres, ABC, paterno XYZ, materno MNO, DNI, listo, y edad, no sé, ficticia, vamos a poner 25. ¿Sí? Selecciono todo esto, solo esta parte. Y primero con este botoncito voy a analizar si está bien la sintaxis. Hago clic, me dice que la sintaxis está ahí, está bien. Hago clic en ejecutar y dice el nombre de la columna valor específico no corresponde a la definición de tabla, me dice. Me falta un dato. Sí creo, ¿no? Condición, perdón. ¿Ven? Bueno, es bueno que me haya equivocado en esa parte porque lo que me está diciendo es que estoy tratando de insertar estos datos pero no corresponden a la definición de tabla. ¿Qué quiere decir? Que acá hay 3, 6, 7 campos y yo estoy tratando de insertar solamente 6 campos. Entonces, después de DNI va uno que dice condición. Recuerdan que esa condición creo que era por defecto cachimbo o algo así, ¿no? Entonces, vamos a cambiarla acá, vamos a ponerle nuevo nada más. Cualquier condición, en fin. Ejecutar y ahora sí lo he insertado. Unas filas afectadas, dice. Entonces, fíjense que incluso este into de acá vendría a ser totalmente opcional, ¿sí? No es necesario insertar, no es necesario ponerlo, pero en MySQL, por ejemplo, sí es obligatorio. Entonces, de preferencia, sería bueno tenerlo de esa manera. Usar siempre el into, ¿no? Acostumbrarnos al into, no olvidarlo, ¿sí? De preferencia, ¿sí? Pero en SQL Server no es obligatorio. Y lo otro, como les decía, de los campos, que estos campos no van a ser obligatorios siempre y cuando voy a insertar todos los campos, es decir, toda la definición de tabla. Pero bueno, en este caso, si no tienen la tabla en sus casas, simplemente la pueden crear, o pueden ustedes crear cualquier tabla con cualquier número de campos y van a ver que no necesitan poner todos estos datos para insertar, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, cualquiera de los dos, como les digo, es válido según el caso, ¿no? En este caso he insertado algunos campos y esos campos estoy indicando acá, ¿no? Entre paréntesis qué campos voy a insertar. Y el orden puede cambiar, ¿eh? El orden puede cambiar, no hay ningún problema. Yo puedo decir que primero voy a insertar descripción y después de la coma voy a insertar el nombre de categoría o category name. ¿Sí? Vuelvo a poner Norwin. Y entonces yo voy a trabajar otra cosa. Esto de acá, bueno, estaba como prueba, lo voy a comentar. Y fíjense, eso es para insertar, que en realidad es bastante sencillo, ¿no? No es nada de otro mundo. Puede haber algunas características adicionales que ya pueden verlo en clases prácticas o en las horas prácticas. Y vamos a ver acá el tema de actualización de datos. La sintaxis es muy parecida. Update, actualizar, update, que la tabla, ¿no? ¿Qué tabla vas a actualizar? Seguido de eso viene la palabra reservada set. Set, si se acuerdan de programación, set es de asignar, ¿no? Un dato. Entonces acá podemos asignar valores a algo. Que, mejor dicho, ¿qué es lo que vas a actualizar? Entonces yo voy a actualizar, por ejemplo, el campo, ¿no? Cuando actualizamos nos referimos al campo. Voy a actualizar category name. ¿Sí? Y de ahí acá viene un valor, le voy a poner coma. Si voy a actualizar más de un campo, tengo que poner coma, ¿no? Coma. Y le digo, por ejemplo, description. O description. ¿No? Podría ser, ¿no? Pero en este caso estamos viendo sintaxis, ¿no? Disculpen, este sería campo 1. Si voy a actualizar más campos, campo 2. Y cualquiera que sea el caso, campo n, ¿no? Y de ahí opcionalmente puede haber un where.
Este where básicamente vendría a ser un if, algo así, o parecido a un if, ¿no? ¿Sí? Donde este where en inglés ya saben que significa donde, es lo mismo, tiene el mismo significado, donde campo podría ser donde el ID, donde el ID sea igual a algo, ¿no? Vamos a empezar, vamos a verlo, ¿sí? Tenemos categorías, entonces volvemos a nuestra tabla de categorías, le voy a dar clic, seleccionar primeras filas, y acá tenemos, ¿no? Que lácteos es el 9. El campo es categoría ID, su ID. Entonces yo puedo empezar de esta manera. Yo puedo decir actualizar la tabla categories set. ¿Qué quiero actualizar? Quiero actualizar solamente el category name, el nombre de categoría. No quiero que se llame lácteos, quiero que se llame leches, por decir así. Si yo lo dejo tal y como está esto, va a estar correcto, no va a haber ningún problema. Incluso si yo lo corro no va a haber ningún problema, o lo ejecuto. Pero hay que tener cuidado porque eso lo vamos a ver un rato. Primero vamos a hacer la sintaxis opcional. Si bien es opcional, lo voy a poner acá ahorita como algo obligatorio. Y voy a indicar, por ejemplo, donde el category ID por el ID. Generalmente las actualizaciones de alguna manera o de forma más sencilla, muchas veces esta condición where viene a ser a través del ID de esa tabla, ¿no? O la llave primaria. Pero no siempre va a ser así, o no siempre es obligatorio. No quiere decir que siempre para actualizar tengo que valerme de la llave primaria. No es una regla, pero dependiendo del caso, el trabajo que estás haciendo, puede ser que sí. Entonces yo le digo que categoría, que es el 9, donde la categoría de sea 9. Es decir, ahorita tiene el valor de lácteos, pero yo quiero cambiarlo por leches. Fíjense, por leches. Entonces voy a ejecutar todo esto, verifico la sentencia, me dice que está correcto y le doy clic en ejecutar. Se han afectado unas filas afectadas, dice. Le doy clic a esto, vuelvo acá a esta sentencia y le doy clic en ejecutar. Y fíjense que el campo ha sido actualizado, ¿no? Correctamente. Ya no dice lácteos, ahora dice leches, ¿sí? Y producto de eso, yo puedo hacer lo mismo para descripción, ¿sí? Perdón, o mejor dicho, no solamente puedo actualizar un campo, puedo actualizar varios campos. Entonces, descripción dice productos derivados de la leche vaca, productos derivados de leche de chancho, por decir. ¿Sí? Voy a poner una broma, ¿no? ¿Sí? Al mismo campo. ¿Sí? Le doy clic en ejecutar. Unas filas afectadas. O el mismo campo bajo la misma condición con el campo ID. Ejecuto y ya, bueno, lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa si yo no pongo el where? ¿Qué pasa si yo no pongo el where? Como ya les dije, no va a haber ningún problema, ¿no? En la sintaxis está correcto, en el análisis de la sintaxis. Pero le doy clic en ejecutar y me va a afectar a qué cosa, a todos. Sí, ejecuto y todos dice esto, ¿no? Y por eso es que hay chistes por ahí por internet, cuando borras, sobre todo, que borró la base de datos o la tabla y te olvidaste del where. Y lo mismo va a pasar con la actualización. Imagina que estás queriendo actualizar un dato y actualizas a todos, ¿cómo lo recuperas? ¿Sí? No vas a poder, ¿sí? Aunque en teoría hay una manera que sí, pero tenemos que hacer algo previamente a eso. Pero en este caso, digamos que ya fuimos, ¿no? ¿Sí? Entonces, para actualizar hay que tener cuidado. ¿Sí? Pero ahora, como les iba diciendo, la actualización no solamente va a estar definido por la llave primaria. Puedo actualizar por category name, ¿sí? Donde category name sea leches. A todos los que son leches puedo decir que no son leches sino lácteos nuevamente, ¿sí? Ya no quiero actualizar la descripción. Entonces, según su category name, yo voy a actualizar todos los que son leches
al mismo category name, al mismo campo, le voy a cambiar por lácteos. Eso se puede hacer también, no hay ningún problema, ¿sí? Ejecuto, me dice 9 filas afectadas, actualizo esto y vemos que todos son lácteos ahora, ¿sí? Entonces es cuestión de manejarse y ir trabajando esta parte. Para ir terminando, vamos a ver el eliminación de datos o registros. No vas a eliminar un dato en específico, sino todo un registro. No puedes eliminar un dato. Sí, es decir, cuando me refiero a eso, no puedo eliminar solamente lo que diga lácteos, sino elimino todo el registro, toda la fila, ¿sí? Entonces, la sintaxis es muy sencilla, es delete opcional en SQL Server, opcional from tabla. Y hasta acá ya está todo correcto, pero opcional también debería poner donde el campo según una condición, ¿no? Y el valor. Ahora, acá cuando ponía condición, esa condición es esta de acá, este igual, ¿no? Donde es igual a algo, o si fueran números, tranquilamente se puede cambiar mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que. Si fueran números, en este campo en este caso es este texto, ¿no? Tiene que ser generalmente igual o diferente. Esto de acá es diferente, ¿sí? En programación, en C++ y la mayoría de lenguajes que pueden haber visto es diferentes de esta manera, ¿sí? Pero en SQL Server del diferente es de esta manera, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso cuando hagamos diferentes. Muy bien. Entonces, empezamos. Simplemente fíjense lo que voy a hacer y lo que va a pasar. Delete ese from, como les digo, no es obligatorio. En SQL Server sobre todo se olvida bastante, pero en MySQL, por ejemplo, sí es obligatorio el from. Delete from y pongo la tabla, por ejemplo, qué tabla quieren, categories, ¿no? Seguimos trabajando con eso. Si yo pongo así, lo que debería pasar es que se borra todas las tablas, ¿no? O se borran todos los registros. Pero es algo que no va a pasar, pero voy a explicar en un rato. Primero pongo el where, en donde category igual voy a basar en el ID, en donde category ID es igual a 9, ¿sí? Entonces tenemos este 9 de acá, ¿sí? Este 9 de acá es el que insertamos nosotros, ¿no? Entonces le doy clic en selecciono este pedazo, perdón, verifico, está correcto, ejecuto y me dice que una fila ha sido afectada. Vuelvo a ver, ya no hay el 8, el 9, perdón. Entonces, si esto de acá yo lo comento y solo quiero ejecutar esto, la sintaxis también estará bien, estará correcta. Pero yo lo ejecuto y ¡pluf! Al toque me sale esto, dice instrucción de ley en conflicto con restricción reference foreign key categories. El conflicto apareció en la base de Norwin en la tabla productos con la columna category ID. ¿Qué está pasando? Ejecuto acá y sigue todo normal. Ya que nosotros trabajamos sobre una base de datos relacional, es decir, tablas relacionadas, si yo vengo por acá y veo productos y categorías, o categories y products, vemos que hay una relación. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este tipo de bases de datos relacionales o tablas relacionadas? Que los datos de acá, de categoría ID, que ya se encuentran registrados a través de la relación en la tabla, en este caso en la tabla producto, es decir, en la tabla de su relación, ya no pueden ser borrados de esa manera, ¿sí? A lo que voy. Si de la categoría de esta de acá, de la categoría 1, ya le cambié los datos, obviamente, ¿no? Decía otras cosas, pero bueno, de la categoría 1, basta que ya haya un producto registrado acá en su llave foránea, ¿dónde está su llave foránea? Acá está, como llave foránea, el ID 1 para un producto cualquiera, ya hay un valor de referencia, ¿no? Ya hay un valor que estén relacionados. En cambio, el campo que yo creé, lácteos, el primero, con el ID 9, no existía en la tabla productos, es decir, su categoría ID, el número 9, nunca ha existido acá en productos. Por lo tanto, no puede, se pudo eliminar. Entonces, ¿qué yo podría hacer?
para tratar de eliminar al menos algunos de ellos. Las categorías, lo que podría hacer es tendría que quitar la relación, ¿no? Eliminar la relación. Si yo elimino la relación entre ellos, tranquilamente voy a eliminar todos los datos. Fíjense. Sobre el diagrama, esto es algo especial porque también se puede hacer por sentencias, pero no viene mucho el caso ahora. Sobre el diagrama, yo le doy clic derecho y le digo eliminar relaciones de la base de datos. Y me va a salir una advertencia y le doy sí. Muy bien, pero eso no quiere decir que ya esté eliminado. Para que para que surta efecto, por así decirlo, tengo que darle clic en guardar. Aceptar. Me sale una advertencia, deseo continuar. Ha habido cambios en el esto, le doy sí. Y si me deja guardar sin ningún problema, está todo ok, ¿no? Porque a veces puede haber problemas. A veces puede haber problemas. Entonces, se cerró, bueno, por mis cambios que hice, se cerró, creo, lo que estábamos viendo, las sentencias. No sé exactamente por qué. Pero bueno, puedo abrir uno nuevo, no hay problema. Cierro esto, cierro el diagrama. Ah, no, acá estaba. Ya, acá estaba. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Una vez que ya no hay relaciones, yo puedo ejecutar esto y tranquilamente se borra todo. Voy a categorías, selecciono y ya no hay nada. Como ya no hay relación, entre entre esas tablas. ¿Sí? Ya no hay relación entre esas tablas. Pues bueno, ya no es necesario, ¿no? Ya no es necesario. O ya no hay ya no hay algo que te impida borrar los datos entre uno y otro. Ahorita con productos yo no podría hacerlo porque tendría que quitar estas relaciones, porque hay al menos en productos va a tener alguna relación con el con el proveedor y con los detalles de orden, ¿no? Ya hay muchos productos que se habrán ordenado y están registrados acá. Entonces va a haber problemas, ¿sí? Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Cuando está relacionado no se puede borrar de forma tan sencilla. Pero más allá de eso, ¿cuál vendría a ser la lógica? La lógica es que todo esto en tu sistema tú tienes data histórica, ¿no? Es data histórica que no debes ir borrando. ¿Cuándo se borra? Generalmente cuando, bueno, al inicio hubo un error subsanable al inicio, registré un cliente mal y en vez de actualizarlo, mejor te elimino y te vuelvo a registrar de nuevo porque hice totalmente mal todo, ¿no? O el nombre de un producto lo registré tan mal todo que bueno, mejor lo elimino y lo vuelvo a registrar. ¿Sí? Eso puede pasar. Ahora, antes de terminar esta clase, a lo que el trabajo o la fija que les dije en la clase pasada, es que si yo, por ejemplo, vuelvo a insertar esto, fíjense, vuelvo a insertar esto, tengo una fila, ejecuto la consulta y miren, ya, esto es lo que tengo. Lo que les decía es esto. ¿Cómo yo creo por sentencia SQL, ¿ya? Por sentencia SQL, cómo yo hago para que cuando yo elimine todos los datos que han sido autonuméricos, en este caso de categoría, he tenido hasta el 9, ¿no? Cuando yo elimine todos, o no sé, cuando yo sepa que la tabla está vacía, no necesariamente eliminado, sino simplemente lo has vaciado por algo, que cuando yo vuelvo a registrar los elementos, empiece esto desde 1. Ahorita, fíjense que a pesar que yo eliminé los elementos del 1 al 9, ya no hay nada, vuelvo a insertar, estoy volviendo a insertar, y esto de acá me está devolviendo el 10, 11. Borro de nuevo todo esto. Se borra, muy bien, dos filas se han borrado, vuelvo a consultar, no hay nada. Muy bien. Vuelvo a insertar el mismo dato. Consulto y ahora empieza en 12. Entonces lo que yo quería como pregunta era cómo hago, qué es lo que tengo que editar por código para que este dato de acá vuelva a empezar desde 1. ¿Sí? Cuando no hay nada, para que yo le digo que empiece desde 1 de alguna manera. ¿Sí? Esa era su tarea. O les queda todavía como tarea. ¿Sí? Entonces de esta manera estamos viendo ya estamos entrando ya de lleno al lenguaje de manipulación de datos, estas formas básicas de insertar. Durante la clase práctica del día miércoles en la mañana veremos que, o esperemos que
se complete con otros ejercicios o tipos de inserciones y otras opciones, pero por el momento con esto es suficiente. ¿Sí? Espero que les haya gustado la clase y que por favor practiquen. Conmigo sería todo.